tardes. Creo que es la 13:7, ¿verdad? ¿O la 8? Sí, la 13:7, Vero. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues empezamos pues. Volumen 13, lectura 7 de junio 28 de 1921. Las almas que viven en el divino querer, lo que hace Dios, hacen ellas. El verdadero reinar es no estar excluido de ninguna cosa creada por Dios. Bueno, desde el título, ¿verdad? Ya está muy interesante. Dice Lucita, me estaba poniendo toda en el divino querer. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, las almas que viven en mi querer son el reflejo de todos y de todo. Y como reflejan en todo, por consecuencia reciben el reflejo de todos. Y como mi voluntad es vida de todo, ellas en mi querer corren a dar vida a todo. Así que también las cosas inanimadas y los vegetales reciben sus reflejos, y ellas reciben el reflejo de todo lo creado. Armonizan en mi querer con todas las cosas creadas por mí. En mi querer dan a todos, son amigas y hermanas con todos, y reciben amor y gloria de todos. Mi querer me las vuelve inseparables, y por eso lo que hago yo lo hacen ellas. Mi querer no sabe hacer cosas diferentes de mí. El reino de mi voluntad es reinar. Por eso todas ellas son reinas. Pero el verdadero reinar es no estar excluido de ninguna cosa creada por mí. Bueno, pues está muy interesante porque está diciendo Jesús que, bueno, Luisita primero dice que se estaba poniendo toda en el divino querer, entonces yo creo por eso Jesús empieza esta reflexión. Imagínense qué sería ponerse toda en el divino querer. ¿Qué se les ocurre? Ojalá se opinen. ¿Puedes mencionar otra vez la pregunta, por favor? ¿Cómo se les ocurre que Luisita, o bueno, cómo le hacemos nosotros para ponernos todos, todas en el divino querer? Porque dice, me estaba poniendo toda en el divino querer. Desde ahí ya es interesante. Bueno, pues es el fundirse, ¿no? El estar en constante unión con Jesús en cada acto. eh, y ahorita por decir que la pregunta que dices, ¿cómo es para ponerse toda en el divino querer? Pues eso se me vino en la cabeza como Jesús, ven divina voluntad a ser en mí, me fundo en tu querer, y pues abandonarse, ¿no? Abandonarse a ese amor inmenso, es como la gotita en el mar. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo se les ocurre que Luisita se estaba poniendo toda en el divino querer o cómo lo harían ustedes? Chicas, anímense. También en cuanto vemos algo que está pasando y si toma reparación, si toma amor, si toma bendición, cualquier cosa, siento que también en ese sentido, ¿no? Ujú. Pues imagínense, si también a mí se me ocurre que pensando en nosotros mismos, si nosotros sabemos que nosotros tenemos ojos para ver, pues imagínense que ella se pone en los ojos de todas las criaturas para ver cómo vería Dios, así en las palabras, en los pensamientos, en lo que escucha, en las obras, en los pasos, los latidos, todo. Y como todo, no existe nada,
fuera del querer de Dios. Por eso Jesús le dice que estas almas que viven en su querer son el reflejo de todo y de todos. Imagínense que el ser de Dios contiene, bueno, no se imaginen, así es, el ser de Dios contiene toda la creación, toda la redención y toda la obra de la santificación y las obras ad intra, ¿verdad? Pero ahorita hablemos de las ad extra, que son creación, redención y santificación. Él contiene todo esto, entonces Él está diciendo, el alma que vive en mi querer es el reflejo, bueno, son el reflejo de todos y de todo. Quiere decir que la criatura, cuando le dice a Jesús, ven divina voluntad, hacer esto conmigo, o es Jesús el que quiere hacer esto, o que eso solo al principio, recuérdenlo, porque tiene que llegar a un punto donde ya sean una sola cosa. Ya no es ven Jesús a hacerlo, sino ya es tú conscientemente saber que lo están haciendo y que tú le das le das tu voluntad, que es el motor que mueve a todo tu ser. Pues como tú le das la voluntad a Dios, en ese instante Él pone su voluntad en la tuya. Y como su voluntad divina es el motor que mueve a todo el obrar de Dios, que estamos pensando, estamos meditando, bueno, reflexionando con la creación, redención y santificación. Entonces por eso dice que estas almas son el reflejo de todos y de todo. De todos, porque acuérdense que en el querer de Dios está Dios y todas las criaturas, todas, no hay ninguna fuera de Dios. Entonces ahí se encuentran todas y por eso dice, en ese instante que tú haces esa unión, esa fusión con el querer de Dios, en ti encuentra esta vida, este es el ser de todas las cosas creadas, de todas las almas que serán redimidas y de todas las almas que serán y son santificadas. Y luego dice, y como reflejan en todo, esta alma, Dios la encuentra en todas sus obras, porque ella tiene la vida, bueno, el movimiento, que es la divina voluntad, el movimiento que mueve a todo el ser de Dios, porque el movimiento es la voluntad, y el motor es el que mueve, ¿verdad? Entonces es el movimiento de todo el ser de Dios, y Dios ve en ella sus obras. Por eso dice las reflejan. Y como reflejan en todo, porque en secuencia reciben el reflejo de todos. O sea, por eso se ha hablado de que el alma que vive en la divina voluntad le da reparación por todos, amor por todos, gloria por todos, porque en ella encuentra a todos, a todo el ser creado, ¿verdad? A todas las almas. Y luego dice, como mi voluntad es vida de todo, ellas en mi querer corren a dar vida a todo. Si se fijan en el querer de Dios, no hay no puede, Dios, Jesús en estos libros nunca ha dicho, en lo que hizo mi querer en el pasado, o lo que hizo mi querer en el futuro, o lo que está haciendo en el presente. Nunca se refiere así, porque en el querer de Dios no hay tiempo. Entonces es un eterno presente. Ahí todo está en acto, todo está en movimiento. Entonces por eso dice que estas almas que viven en ese querer corren a dar vida a todo. O sea que en el instante que Jesús creaba, el alma que vive en su querer estaba junto con Jesús creando. Cuando Jesús redimía, las almas que toman este querer como vida, esta divina voluntad, Jesús ve en ellas todas sus obras de la obra redimiente, todos sus actos de la obra redimiente y así de la obra santificante. Él encuentra todo y esa alma está junto con Jesús creando, redimiendo y santificando. Por eso dice que también las cosas inanimadas, pues, que son las rocas, todas estas cosas que crearon, ¿verdad? Que no tienen vida, que creamos, pues podríamos decir, porque ahora ya sabemos que estábamos junto con Jesús creando, redimiendo y santificando. Entonces podemos decir que corremos a crear todas estas cosas inanimadas y los vegetales. Todo recibe reflejo del querer de Dios en esa alma. Ahí encuentra Dios todo.
Y dice que las cosas creadas también reciben el reflejo. Bueno, dice, y estas almas reciben el reflejo de todo lo creado. Por eso dice que en ella puede encontrar cielos, mares, em, vegetales, animales, todo lo que es creado, cereales, todo lo que Dios creó, en ella encuentra el reflejo de todas esas cosas creadas, pero con la característica de esa alma. Por eso dice, ese reflejo que le damos cada una de nosotras, Jesús no lo tenía. Hasta que yo lo tomo, se le doy mi voluntad y desde mí, desde mi persona, le refleja con mi característica, con el atributo que Dios puso en mí al crearme, es esa característica específica que le da a cada persona que él no tenía. Y por eso lo ama tanto, lo embellece tanto, lo felicita tanto. Por eso dice que armoniza en su querer con todas las cosas creadas por él. ¿Por qué armonizan? Porque están hechas con una misma voluntad, que se unen a ese querer único, que al final todo, todo, no hay nada que no tenga vida, no reciba vida, si no es por ese movimiento de ese querer divino. De ahí en este punto es donde se puede comprender la tremenda o la inmensa ingratitud del hombre, porque aun ella no tiene ningún movimiento de vida si no sale de este querer de Dios, y lo que sale del querer de Dios es amor. Entonces la criatura que niega a Dios, que no conoce a Dios, que lo rechaza, que no lo recibe, que todo esto está usando el movimiento de Dios, pero no para darle gloria ni amor. Entonces ahí es donde entramos estas almas que queremos vivir en la divina voluntad, entramos a hacer a darle esa gloria, ese amor, esa adoración, esa reparación, a reparar por todo ese amor que no le corresponde, que usan el movimiento, pero no reciben el amor ni dan amor, porque acuérdense que amar es darse. Entonces no se dan a nuestro creador, al motor, al ser que mueve todo, que no hay nada, ninguna obra de Dios que no tenga vida o movimientos si no sale de este querer único. Entonces, por eso ahí puedo comprender, sobre todo en estos días que se está meditando la novena de la Navidad, como uno de estos excesos, creo que es el séptimo, por ahí anda, de la ingratitud, el amor ofendido, creo que sí se llama, y recibe toda esta ofensa, toda esta ingratitud, de que recibe la vida, recibe el movimiento y no reconoce a quien le da la vida, a quien le da el movimiento. Entonces es una tremenda ingratitud. Pero bueno, está hablando de que estas almas armonizan en su querer porque tienen como vida ese querer que mueve todo, esa voluntad divina que es el motor de todo el ser de Dios. Entonces se encuentra todo en esa criatura y esa criatura le da por todo y por todos. Y por eso dice que son amigas y hermanas con todos y reciben amor y gloria de todos, porque todas las cosas creadas identifican esa voluntad con la que Dios las creó, la identifican y la reconocen en esa criatura. Entonces, por eso dice que son amigas y hermanas con todos las almas y recibe amor y gloria de todos. Por eso es esa frase de Mamita María que dice ella en La Reina del Cielo, que cuando ella salía, que todas las cosas creadas querían reconocerla como su reina. Y al final de su vida, cuando fue la última vez que creo que dice que cruzó el mar, un- iba en un navío, no sé, no especifica qué, pero dice que todos los peces, todos querían despedirse de su reina, porque ya iba a ser la Asunción, porque ellos reconocían esta, esta voluntad divina que vivificaba a esa criatura, que por eso dice acá al final, dice, mi querer me las vuelve inseparables y por eso lo que hago yo, lo hacen ellas. Mi querer no sabe hacer cosas diferentes de mí
Y dice, el reino de mi voluntad es reinar. Todos reconocían en Mamita María y en Jesús su rey y su reina, porque veían en ellos la voluntad de Dios, la misma voluntad. Bueno, a de Jesús, pues él era Dios. Y en Adán pasó lo mismo. Cuando él se le da el aliento de vida, lo primero que hace es reconocer a su creador, darle el amor, el honor, la adoración, la gloria, la correspondencia, el decoro de que debe recibir un Dios, porque estaba vivificado todo su ser con, con esa misma voluntad. Entonces no había ni tuyo ni mío, ni abismos de distancia, ni separación, ni nada. Todo era en común y en él reinaba esta divina voluntad. Entonces todas las cosas creadas lo reconocían. Y y también dice Jesús aquí que todas ellas son reinas. ¿Por qué? Porque al tener esa vida divina que vivifica al ser de Dios, mueve al ser de Dios, que es el ser de Dios, ellas se convierten en reinas junto con el rey. Y por eso dice que el verdadero reinar es no estar excluido de ninguna cosa creada por mí, o sea, que participes de todo el ser de Dios. No puedes decir, a veces nosotros no somos conscientes de muchas cosas, pero no puedes decir, yo no participé de, no sé, de alguna obra, ¿no? Del nacimiento de la Virgen o algo así. No podrías decirlo. ¿Por qué? Porque todo está incluido en ese querer de Dios. Todo está unificado ahí. Todo tiene vida por esa misma voluntad. Entonces, por eso dicen, nada está excluido. Todas sus obras están unidas, así como el Espíritu Santo unió las obras ad intra, el amor entre el Padre y el Hijo. Así el Espíritu Santo ahora funde estas dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de la criatura, donándose a su creador para que ella ponga el movimiento en esa voluntad humana que se cede su motor, su movimiento, su querer, a un querer superior, a un querer único, que es el divino, y entonces ella ya se queda, digo, eh, está en todo el ser de Dios. Dios la encuentra en todo el ser de Dios y nosotros podemos irnos y estar en cualquier momento de la historia y en cualquier obra de Dios. Corremos ahí con ellos. En todo nos encuentran, en todo. Así como nosotros podemos decir, no sé, tenemos a casi la mayoría de las personas les gusta un tipo específico de perfume o de crema o de champú. Y si pasó por aquí, por el pasillo, por ejemplo, y tú sales y hueles ese aroma, dices, aquí pasó fulanito. Dios nos reconoce porque nos encuentra el atributo particular de nosotros, lo encuentra en donde quiera que andemos. Por eso le dice a Luisita, es importante que gires en todas mis obras, a la capacidad que nosotros tengamos y en la forma en que nosotros lo hagamos, pero que nos encontremos, giremos en todo el ser de Dios, que es inmenso. Por eso la importancia de la lectura, porque Él mismo te va llevando con el conocimiento a girar y a girar y a reconocer todas las cosas que Él te ha dado, porque cuando tú ya tienes esta vida, esta voluntad divina como vida, ya te haces dueña de todo el ser de Dios y Él se hace dueño de ti. Y no porque, no sé, porque lo hayas comprado, porque no, sino simple y sencillamente porque renunciaste a podríamos decir, a tu derecho, a tu voluntad, a vivir de tu voluntad, a esa libertad que te da Él y libremente optas por la vida de Él, la voluntad de Él y entonces ahí es donde te haces eh, dueña y vida del ser de Dios y Dios se hace dueño y vida de tu ser. Es una donación y el Espíritu Santo es el encargado de unirlos y por eso en donde quiera te puede, si tú giras en el sol, ahí te encuentra Jesús, va a decir aquí estuvo mi hija o aquí está o no sé, como quiere. Ese ejemplo del perfume era nada más
como para relacionarlo más humanamente, como un poquito más comprensible a cómo nos puede encontrar Dios. Puede encontrar ese atributo que tú mueves específicamente en todas sus obras. Por ejemplo, ahorita que estamos meditando la novena de la Navidad, en ese vientre de Jesús, te digo María, ahí encuentras tus hijos que están meditando con esta voluntad divina. Ahí los encuentra. Aunque todos estábamos ahí, pero la diferencia que hace el meditarlo ya con conocimiento y con conciencia y con una voluntad divina es que tú ya no eres esa alma que le causaba oscuridad, que le causaba no poder respirar, que le causa no moverse. Ahora tú eres al contrario, tú eres esa alma que le da amplitud, le da luz, que lo alimenta, que le da su corazón, porque le pide, dame tu corazón. Que esa alma que le seca las lágrimas, esa alma que lo abraza. Tú eres esa alma, ya no eres la que le causaba todo ese horror que meditamos en esa novena de la Navidad. Ya no eres esa alma, ahora eres la que le da gozo, alegría, felicidad, cielo, sus delicias, sus gracias, sus dones, todo lo que Él es, se lo da a esa alma. Y lo acompaña a morar o porque Él está vivificando todas esas almas que le causan esa oscuridad, que le causan todas esas cosas. Las está vivificando, pero ahora tú le haces compañía y le das, si tiene frío, tú lo calientas, tu amor, tu darte, esa voluntad que le das, lo calienta, lo alimenta, le da respiro, le da luz, le da todo lo que necesita Jesús para estar en las almas, porque ahí está. Pero nosotros junto con Mamita María, que ella fue la primera que hizo esto, eh, junto con ella estamos haciendo ese mismo oficio de madre de Jesús y le damos todas esas ayudas, ese amor, toda esa correspondencia que le dio a ella, ahora se la dan estas almas. Ahí la diferencia de estar ahí porque nos contiene Él sin saberlo, eh, ignorándolo, a un alma que ya conscientemente se encuentra en ese seno de Jesús y ya lo acompaña, le da todo lo que no le dan las demás almas y sirve como eso que Él está diciendo, que son el reflejo de todos y de todo. Lo que no reciben los demás lo encuentra en ti. Entonces, por eso tú le sirves de alivio, de consuelo, de ayuda, de crecimiento, de todo lo que él necesita. ¿Qué les parece? Muy, muy hermoso. Te tengo una pregunta. Eh, Ujú, ahorita que decías que nosotros estábamos en el momento de la creación, redención, santificación, ¿verdad? ujú. Entonces, mi pregunta es que si algún día vamos a ver o conocer esos momentos, como lo menciona en radioteatro, que te pones a ver en esos momentos, o va a ser nada más como por el conocimiento, por la fe, por lo que vamos viviendo. Mm, Yo digo, bueno, Jesús sí lo dice, que ahorita nosotros le damos esa alegría, ese reposo, todas esas cosas, y cuando ya estemos con Él, que ya dejemos nuestro cuerpo, nosotros vamos a ver y a sentir o a vivir, pues, esa alegría, esa felicidad que le participamos a Él cuando estuvimos aquí en la tierra. O sea, todo, haz de cuenta que tú le das un oasis en un desierto. Ahorita tú eres su oasis en el desierto. Y cuando tú dejes tu cuerpo, ahora vas a comprender y vas a ver y sentir, vivir ya sin la prisión de nuestro cuerpo, como le llama Luisita, toda esa alegría, esa felicidad, porque ahorita no seríamos capaces de, pues de verlo, de contenerlo, de que si tienes que tocar con la mano,
algo, pero no sé, no creo que sea todo ni se pueda, porque por eso la sacaba de su espíritu, de su alma, para poder darle todo esto, comprender todo esto. Por eso ella dice, cuando regresaba a mi cuerpo, pues ya no sabía decir, ni escribir, ni expresar lo que veía, lo que sentía, Sí, pero claro. sí se va a llegar a sentir, así va a Sí. ser. Muy bien, qué hermoso. Porque sí, me puse a pensar en ese momento cuando estabas diciendo, en el momento que Mamita María fue creada, estuvimos en ese momento, pero no recordamos nada, claro. O sea, porque estamos velados por nuestra voluntad humana, ¿no? Es lo que tengo entendido. Sí. Entonces, conforme vamos conociendo más, se nos va quitando ese velo y llega el momento, como dices tú, ya en el momento de la muerte, pues ya te toca ver otra situación. Pero, Ujú, pues, muchísimas gracias por contestar mi pregunta. ujú, Ya. de nada. ¿Tienen alguna otra reflexión para enriquecer esta lectura? Ujú. Bueno, pues seguimos con la 13, lectura 8 del volumen 13, julio 14 de 1921. Dice, mi voluntad nadaba en el querer, no, así como el sol forma la vida de toda la naturaleza, el divino querer forma la vida de las almas. Dice, mi voluntad nadaba en el querer eterno y una luz incomprensible me hacía comprender y me decía. Creo que aquí también tiene algo que ver con lo que preguntabas, Martita, porque dice que su voluntad, primero ella nadaba en ese querer eterno, así como la gotita en el mar, ¿verdad? Como habías dicho. Luego Sí, dice, una luz incomprensible me hacía comprender y me decía, dice, hija mía, para quien vive en mi voluntad, sucede como la tierra que está expuesta al sol. El sol, rey de todo lo creado, está por encima de todo, y toda la naturaleza parece que mendiga del sol lo que forma su vida, su belleza, su fecundidad. La flor mendiga del sol su belleza, su colorido, su perfume, y conforme va brotando y abriéndose, así abre la boca para recibir del sol el calor y la luz para colorearse, perfumarse y formar su vida. Las plantas mendigan del sol la madurez, la dulzura, el sabor. Todas las cosas mendigan del sol su vida. Dice, mi querer es más que sol. Conforme el alma entra en sus ardientes rayos, así recibe la vida. Y al ir repitiendo sus actos en mi querer, así recibe ahora mi belleza, ahora mi dulzura y fecundidad, ahora mi bondad y santidad. Así que cada vez que entra en los rayos de mi querer, tantas cualidades divinas de más recibe. Oh, cuántas variadas bellezas adquiere, cuánta vivacidad de colores, cuántos perfumes. Si esto pudiera ser visto por las demás criaturas, formaría su paraíso en la tierra. Tal es la belleza de estas almas. Ellas son mis reflectores, mis verdaderas imágenes. ¿Encontraron alguna diferencia de lo que hace el sol y lo que hace el sol creado, que da calor a las plantas, forma su vida, todo esto, su colorido, con el querer de Dios? ¿Podrían detectar alguna diferencia? ¿Qué hacen las plantas y todo? ¿Y qué hace el alma que vive en su querer? pues sí, porque el sol divino, que es Dios, pues Él da para todos, ¿no? Y el sol creado, que es el que nos da la luz, solo puede
a alumbrarnos, ¿no? Y sí, claro, tiene los portentos de Dios, los atributos de Dios. Ujú, Entonces, la naturaleza, nosotros estamos, como dice ahí, pues mendigando ese poco de sol divino, ¿no? De luz ujú, divina. También se me vino como Jesús es el mendigo de amor, porque él pues sufrió tanto y estaba mendigando a todos nosotros en su pasión, ¿no? ujú, ujú. Pues sí, sí, la diferencia aquí que encontramos en el sol creado y en el sol del querer divino es que las cosas creadas mendigan del sol para tener vida. Podríamos reflejarlo en el girasol, que ya ven que dice que cuando hacia donde va el sol, ellas giran hacia allá. Y se podría ver cómo es ese mendigar, cómo mendigan la luz para obtener ese color amarillo, para obtener ese dulzor en sus. Supongo que lo que chupan el polen y todo eso, lo que chupan las abejitas, el dulzor y todo eso, lo toman del sol, dice, están mendigando las almas bueno, las cosas creadas. Y podríamos llamarlo también que en la santidad de las virtudes se está mendigando el amor, los reflejos de los atributos de Dios. Y teníamos que hacer cosas portentosas, estrepitosas, eh, muy, pues a lo mejor muy visibles y otras no, pero sí se tenía que estar así como rogando, pidiendo, 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 suplicando al Creador por un bien, por una cosa. Y podrían, si se fijan, eso hace la creación, que no tiene alma. Bueno, el alma creada con razón, ¿verdad? Como la nuestra. Y, y eso hace, mendiga del sol. Todas las cosas, todos, animales, plantas, todos reciben la vida de este sol. Y nosotras las almas, así vivimos un tiempo como mendigos, pero como dice Martita, el único verdadero mendigo pues es Jesús, porque como hablábamos la lectura pasada, Él es la vida de todo, no hay nada de fuera de Él. Entonces Él vivifica todo, todas las obras, todo lo que conocemos lo vivifica y Él está como un mendigo, ahí lo dice en ese exceso de amor, pidiendo el corazón. Y bueno, pero se me hace, a veces le digo, Jesús, pero si tú lo creaste, pero si no quiere tu amor obligado, lo quiere libre, entonces por eso te lo pide. Yo te di esta voluntad, que es la única que puede recibir mi voluntad. ¿Quieres dármela? Te la pide. Y está diciendo que en su querer, que es más que sol, dice, conforme el alma entra en sus ardientes rayos, dice, así recibe la vida. Y al ir repitiendo sus actos, por eso la importancia de estar atentos a hacer nuestros actos con este querer, dice, en mi querer, dice, así recibe ahora mi belleza, ahora mi dulzura y fecundidad, ahora mi bondad y santidad. Ay, perdón, dice. Así que cada vez que entra en los rayos de mi querer, tantas cualidades divinas de más recibe. Ay, permítanme. ¿Qué dijiste, Cris? Ah, ok. No, perdón, es que me dio un ataque de tos. No Pero te ya. preocupes.
Bueno, estábamos diciendo que las almas entrando al querer de Dios y conforme van entrando, porque acuérdense que al principio se nos presta esta voluntad y cuando estás atento te introduces en ese mar inmenso. Aunque tú voluntariamente no te salgas, eh, aunque voluntariamente no te salgas, mientras no estés atento, es como si sigues ahí, pero no recibes ese rayo, ese reflejo del querer de Dios, porque lo tienes porque es de Jesús y porque te encuentras ahí, pero no por ti. Necesitas estar atenta para tener que tú misma, es como tú misma estarte metiendo a esos rayos inmensos de sol, del querer de Dios, ¿verdad? Y es donde está diciendo, conforme el alma entra en sus ardientes rayos, dice así recibe la vida. Y conforme los va repitiendo, así recibe pues cada atributo de Dios. Todo lo que son su belleza, su dulzura, su fecundidad, su bondad, su santidad, todo lo que es Dios. Y por eso dice, así que cada vez que entran estos rayos de mi querer, tantas cualidades divinas de más recibe. Dice, oh, cuántas variadas bellezas adquiere, cuánta vivacidad de colores, cuántos perfumes. Esto me llama mucho la atención porque cada alma tiene una variedad de belleza distinta a todas las demás. Y todas entramos al mismo sol divino, todas, pero cada una le da una belleza distinta, un aroma distinto, cada una le da un perfume distinto, cada una de las almas. Entonces, por eso es tan importante y por eso Jesús las quiere a todas. Es mucho, muy importante. Y luego dice, si esto pudiera ser visto por las demás criaturas, formaría su paraíso en la tierra. Como todas las almas tenemos muy materializadas nuestros sentidos, como Santo Tomás que dijo ver para creer, así estamos la mayoría de las almas. De hecho, Dios, para comunicarse con las criaturas, no necesitaba de tantas cosas, solo con conocer la creación, con estar aquí en esta tierra, las cosas creadas nos iban a hablar de su creador, de Dios, de su belleza, de sus aromas, de todo esto. Pero como nos materializamos demasiado, perdimos de vista todo esto, las cosas creadas ya no nos hablan de esto porque ni siquiera les ponemos atención en ese sentido. Y está diciendo, si las criaturas pudieran ver lo que está sucediendo en estas almas que entran en sus ardientes rayos del querer de Dios y cada acto que hacen, así están recibiendo de su belleza, su santidad, todos sus atributos, y si los pudieran ver, esas almas formarían el paraíso de las otras almas que lo están viendo. Y se supone que ahí es donde Jesús habla de que las almas hacen competencia para darle un cielo más bello, un perfume más, no sé, único, y así todos tus actos le están dando algo a Dios. Por eso dice que estas almas la felicitan, son sus portentos, embellecen su cielo. De hecho, cada alma que hace estos actos, las almas que sí las pueden ver, que son las las que están ya beatificadas en el cielo, ellas están viendo todo esto que está sucediendo con cada alma que entra a este mar inmenso del querer de Dios, a este sol divino, Jesús. Todas esas almas del cielo sí están viendo esto. Y estas almas, cada acto que van recibiendo belleza, santidad, entonces son las cosas que las hacen felices, las felicitan, son las que forman su cielo. Entonces forman su paraíso. Aunque aquí está hablando de que las almas viadoras, si lo pudieran ver, formarían su paraíso. Y por eso le dice a Luisita, ¿qué no quieres vivir de cielo desde la tierra? Y otra vez le dice,
¿te imaginas qué sería que el cielo descienda a la tierra? Y pues en cada acto está sucediendo eso, cada vez que hablamos. Por eso dice, tal es la belleza de estas almas. Cada vez que haces un acto en la divina voluntad está sucediendo esto. Estás beatificando a las criaturas. Y lo está diciendo Jesús. Estas almas, dice, lo pudieran ver las demás criaturas, formaría su paraíso en las viadoras. Pero esto sí lo pueden ver las almas beatificadas ya en el cielo, y nosotros formamos ese paraíso de ellas. Esa beatitud se les aumenta, aunque ya habíamos hablado que esta es una gloria accidental, porque no les pertenece, le pertenece al alma que está haciendo estos actos en ese sol divino, Jesús. Es de ella, y ahí es donde tú ahorita, nosotros no lo podemos ver, como decía Martita en la pregunta que hizo. No lo podemos ver ahorita, ni las almas que están tan materializadas, pero las almas que están espiritualizadas sí lo ven, o sea, las que ya están en el cielo. Entonces, esta alma que ya entra al cielo, que muere con esta divina voluntad y entra al cielo, va a ser capaz de entender y de ver y de sentir toda esa alegría y ese gozo que le daba a Dios cuando beatificaba, cuando santificaba, cuando hacía todo lo que hacía Dios, ella lo va a poder sentir. Y dice él, acaba diciendo, ellas son mis reflectores, mis verdaderas imágenes. Así que es la única manera de alcanzar la imagen verdadera de Dios. Y así como dice Jesús en una lectura que Mamita María, ellos estaban en un reflector y Mamita María era otro reflector y se reflejaban. Como ella nunca hizo ni un acto de voluntad humano, ella era, podríamos decir, un cristal tercísimo, perfectísimo, bellísimo, que cualquier rayo de luz que le diera, ella inmersa en ese mar inmenso del querer de Dios, cualquier rayo que reflejara en ella se reflejaba todo el ser de Dios y el ser de Dios se reflejaba todo en ella, o sea, se daban mutuamente. Lo que nos estaba diciendo en la lectura pasada, que decía que ellas en mi querer corren a dar vida a todo, así que también las cosas inanimadas y vegetales reciben sus reflejos y ellas reciben el reflejo de todo lo creado. Armonizan en mi querer con todas las cosas creadas por mí. En mi querer dan a todos, son amigas y hermanas con todos y reciben amor y gloria de todos. Mi querer las vuelve inseparables y por eso lo que hago yo lo hacen ellas. Mi querer no sabe hacer cosas diferentes de mí. Es lo que sucedía en Mamita María, en su alma. Ella reflejaba todo el obrar de Dios. Ahí lo encontraba Dios. Todo lo que es Dios lo encontraba en ella. Y ella se encontraba en todo el ser de Dios, así recíprocamente, y se reflejaban. Entonces ahora, como Mamita María ya está en el cielo y la Trinidad sigue con sus obras en ese acto único y eterno, aunque ella sigue reflejando, pero en el tiempo, ahora nosotros nos llama a ser estos reflectores, para que esa Trinidad siga reflejando su belleza, su santidad, sus aromas, todo, su dulzura, todo lo que es Dios, todos sus atributos, ahora lo puede reflejar en esta alma que decide donar su voluntad, dar su voluntad, renuncia al don más grande y único que nos ha dado Dios, porque es lo único que tenemos nuestro. Nosotros no somos dueños de ni nuestro principio ni nuestro fin. Bueno, ahora en la divina voluntad sí, porque tu fin es el momento que decides vivir en el querer de Dios, o sea, el fin humano, pues, y comienza una vida divina. Entonces, pero mientras materialmente yo no puedo decir, quiero que mi bebé nazca, no sé, ¿verdad? Voy a tener un bebé de tal fecha y me voy a embarazar en tal fecha. No puedo hacer eso. O sea, que no tengo mi principio y no puedo decir cuál sería mi fin. Solo Dios. Y en estas almas que son reflectores de Jesús, de Dios en la tierra, que son sus verdaderas imágenes, en ellas está reproduciendo todo, la vida de todos, el principio y el fin de todos, su santidad, todo lo que hace Dios, todo lo encuentra en esta escritura.
todo se refleja en ella. Y todas esas almas viadoras se encuentran a su Creador, sus bellezas, sus contentos. Por eso decían de la Virgen, ¿quién es esta que viene del exilio? Dice, apoyada toda en su Creador. La veían cielo, estrellas, la veían mares, encontraban todo en ella. Ahí no lo dice, pero pudieran haber dicho, encontramos la obra redimiente, la obra santificante, encontramos todo en ella, todo, porque solo hablan de la creación, pero también se encontraba todo esto en ella y ahora en nosotros, por eso nos necesita. Y nosotros regresaríamos a ese origen nuestro, para eso fuimos creados, para ser espejos tercísimos, bellos, limpios, brillantes, nada de opaco, porque cada acto que no hacemos en la divina voluntad es un vacío que queda en mi alma y pues podríamos decir como algo oscurito. Y sí, aunque dé la luz ahí, no refleja, porque está ocupado por un querer humano, por un obrar humano. Entonces por eso necesitamos renunciar a todo, quedar completamente vacíos como Mamita María y ahora sí ya todos los rayos de luz que quiera reflejar el Creador en nosotros, todo su obrar, todo lo que Él es, todos sus atributos, ahora sí reflejarían perfectamente y llegaríamos a ser sus verdaderas imágenes. Es maravilloso, ¿no creen? Sí, demasiado. Pues a esto tenemos ese llamado que nos hace Jesús de almas, denme almas, su alma, ayúdame, o esa imagen del mendigo pidiendo el corazón. Para esto lo quiere, para esto nos quiere, para esto necesita esa habitación que Él se creó en el adextra, que somos todas las almas, las necesita para continuar su vida de cielo en la tierra. Él necesita sus oasis de amor, la Trinidad Sacrosanta, necesita todo lo que tiene en el cielo, todas sus complacencias, que algún día, ojalá que en esta Navidad también o en estas fechas podamos meditar qué cosas son las complacencias de Dios, qué es lo que encontraba, por qué dijo, este es mi hijo muy amado en quien encuentro todas mis complacencias. ¿Cuáles son esas complacencias? Ojalá lo mediten y pues poco a poquito ir como develando, porque ahí está todo el conocimiento, irlo develando y tomarlo y hacerlo nuestro. Y entonces ahora sí ya voy comprendiendo qué puede encontrar en mí para, o sea, ¿por qué le urge que le dé mi voluntad? ¿Qué quiere hacer con ella? Todas estas cosas que nos está diciendo, Jesús le urge, lo necesita más que nosotros, por eso lo custodia. Él te susurra en todas las cosas que quiere de ti, que quiere que le digas, cómo quiere que hagas las cosas. Hay en todo, en todo. Y si no te habla Él, te habla Mamita María, te habla por medio de las homilías o de los evangelios, te habla por todas las cosas creadas, te habla por todos lados y te está susurrando qué quiere y qué quiere de ti, qué espera de ti, cómo lo espera que se lo des. Es impresionante, por eso sí, más que meditar ese niñito que está encerrado en ese seno divino. ¿Por qué se encerró ahí? ¿Qué quiere de mí? ¿Para qué me necesita? ¿Qué espera recibir de esta voluntad tan pequeñita que es del átomo, del tamaño de un átomo de luz, en ese mar inmenso de luz? No sé, pónganle a su alma, pónganse con su alma a platicar de todas estas verdades que les ha revelado nuestro Señor, que les sigue contando con esa novena, que si lo reflexionan,
todo el tiempo está en ese seno de María, todo el tiempo están haciendo, todo el tiempo está pidiendo todas esas cosas que piden, todo el tiempo, en cada acto. Y en cada acto se está repitiendo todo su obrar, todo su ser, todo lo que es Dios. Y eso lo quiere repetir en ti, lo quiere encontrar en ti, porque se dice mucho, ¿no? Pero es importante que lo reflexionemos, que lo hagamos nuestro, porque les digo, esas verdades están escritas en nuestra alma, pero están veladas. Entonces cuando yo lo pienso, lo reflexiono, corro ese velo y se hace mío. La veo y me apropio de ella. Le doy ese alimento a Jesús, porque es de lo único que come, de verdades divinas, de actos divinos. Entonces, como esa verdad y hago mi obra y lo alimenta, lo hace crecer y va alcanzando esa estatura que pensó para nosotros, porque a cada alma la pensó con una estatura específica. Entonces, Él nos está ayudando a crecer, porque Él es el más interesado. Él nos creó, Él tiene nuestro principio, que bueno, que sería en el acto único y eterno, por eso no tiene fin, pero Él tiene esa, esa vida nuestra. Entonces, por eso no la pide, por eso nos está convenciendo con estas cartitas de amor. Cada lectura es una cartita de amor que te cuenta su historia, que te está narrando eh, todo lo que es Él para que te enamores y digas, sí, sí quiero, ya no quiero otra voluntad, ya no quiero esta voluntad. Y si tú la sientes viva, le pidas ayuda a la Reina del Cielo, a quien ustedes quieran ayuda, porque nuestra voluntad es terca y necia. Entonces, no sé, si quieren hablar, decirle, mamita María, ven tú a hacerlo, niña, o a quien quieran decirle, porque yo todo lo echo a perder, la riego siempre, entonces es importante. ¿Quieres comentar algo, Cristi? este, pues nos desasemeja demasiado a la voluntad divina. Y ahorita que decías tú que porque a él le urgía que le entregáramos nuestra voluntad, pues porque él quiere este, que seamos semejantes a él. Y como la voluntad humana, como dices tú, todo lo arruina, pues necesitamos de la suya para poder realmente tener esa semejanza, como lo que está diciendo, que aquí dice que serán mis verdaderas imágenes. Entonces pues él ya se quiere ver en nosotros, y es lo que quería compartir, que se me vino eso a la cabeza, a la mente. Exacto, y cada acto que hacemos nos va devolviendo esa imagen verdadera. Y ahora sí, por eso las almas que se sienten más, tienen más tendencia a lo espiritual, pueden reconocer en tu alma algún reflejito, alguna pincelada, pero las únicas que sí lo ven así tal cual es, pues son las almas que están ya beatas en el cielo. Ellas sí, es que están en la gloria, ya lo pueden reconocer porque viven en Dios ya sin ese velo y lo sienten, lo ven, lo encuentran en todo donde se mueve Dios. Entonces, como esta criatura que vive en la divina o que quiere vivir en la divina voluntad lo mueve, entonces se encuentran su obrar y todo. Es mucho, muy interesante, ¿verdad? A la mente que decías que en todo nos hablaba, ¿verdad? Yo tenía un pensamiento que decía, bueno, a lo mejor, ¿en qué me quieres hablar? Y yo estaba esperando que él me diera como la instrucción de, no sé, el libro de cielo, o escuchar a Salvador, o no sé. Y así siempre me la pasaba, ¿verdad? Preguntándole qué querías, porque siempre me estaba respondiendo a través de María Valtorta, de todo. Pero hace no mucho me hizo entender que él tiene todas sus respuestas en todo lo creado, en todo, en todo. Nosotros somos los que necesitamos acercarnos, pero si daría lo mismo que yo fuera una silla, él me respondería que
que si yo fuera, no sé, a escuchar algo, porque él puso su amor en todo y yo no lo había visto, no lo había entendido así. Así es. Exacto. Así es maravilloso porque no hay nada fuera de Dios. Entonces todo su ser habla, todo. Es hablante, todo su ser. Nada más el chiste es, como dice Cristi, poner atención y comprenderlo, ¿verdad? Pero todas esas verdades, todo ese conocimiento se destapa por la reflexión. Se fijan, preguntaba primero. Entonces empieza a reflexionar y ya es cuando le das la libertad a Dios de hablar. Bueno, siempre nos habla más bien de escucharlo. Le das ese oído. Por eso insistió tanto Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, eh, yo creo que leemos esta última y ya tendría que irme, ¿sí? Dice lectura 9 del volumen 13, julio 20 de 1921. Semejanza entre el agua y la divina voluntad. Qué interesante dice. Continuando mi habitual estado, me sentía muy amargada y decía entre mí, solo tu querer me queda, no tengo nada más, todo ha desaparecido. Ay, ojalá pudiéramos decir así. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, mi voluntad es lo único que te debe quedar. Ella está simbolizada por el agua, que mientras se ve abundante en los mares, en los ríos, en los pozos, en el resto de la tierra, se ve como si el agua no estuviera. Sin embargo, no hay punto de la tierra que no esté impregnado por el agua. No hay edificios en los cuales el agua no haya sido el primer elemento para edificarlos. No hay alimento en el que el agua no tenga su lugar primario. De otra manera sería alimento árido que el hombre ni siquiera podría deglutir. Es tal y tanta la fuerza que contiene el agua que si tuviera el campo libre para salir del lecho del mar, devastaría y abatiría toda la tierra. Más que agua es mi voluntad. Es verdad que en ciertos puntos, épocas y circunstancias ha estado como represa en vastísimos mares, ríos y pozos, pero no hay cosa de la más grande a la más pequeña en la cual mi voluntad no corra y no tenga el puesto primario. Pero como está escondida el agua en la tierra, que aunque no aparece, es ella la que hace vegetar las plantas y da la vida a las raíces. Pero cuando mi amor haga despuntar la era de mi voluntad, la nueva era del máximo beneficio sobre las criaturas, entonces se desbordarán los mares, los ríos de mi querer, y poniendo fuera sus olas gigantescas arrollarán todo en mi querer, pero no más como escondido, sino que sus olas fragorosas se harán ver por todos y tocarán a todos, y quien quiere resistir a la corriente estará en peligro de perder su vida. Dice ahora, habiéndote quedado solo mi querer, eres como el agua que tiene su lugar primario sobre todos los bienes y en todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Y cuando mi querer salga de sus playas, tu querer fundido en el mío tendrá su primado. ¿Qué más quieres? Ay, entonces está muy interesante esta forma de explicarlo Jesús, porque pues es verdad. El agua es vida de todo. No existiría, podemos verlo en una plantita, si dejamos de darle agua se muere. Todas las cosas, todas las materias primas, todas las cosas que nos rodean, que son inanimadas, mucho más las animadas, que tienen vida, fueron fabricadas y corre en ellas, en las animadas, el agua para darles vida, para vivificarlas. Entonces ese es el ejemplo perfectísimo, por eso lo dio Jesús, de cómo vive su querer en la criatura.
Por eso dice que cuando su voluntad, cuando la criatura dice, es verdad, no dice, más que agua es mi voluntad. Es verdad que en ciertos puntos, épocas y circunstancias ha estado como represa en vastísimos mares, ríos y pozos. Dice, pero no hay cosa de la más grande a la más pequeña en la cual mi voluntad no corra y no tenga el puesto primario. Dice, pero como está escondida el agua en la tierra, que aunque no aparece, es ella la que hace vegetar las plantas y da la vida a las raíces. Ahí está explicando Jesús que Él es vida de todo. Dios es vida de todo y no hay vida fuera de Dios. No hay nada, la cosa más pequeña a la más grande, todo recibe vida de su querer. En esa frase de fiat, hágase, que haya, que aparezca, en esa frase corría la vida. Y como todo fue creado en esa frase, en esa palabra, en esa vida, todo recibe vida del ser de Dios. No hay nada fuera del ser de Dios. Nada. Aunque parezca escondido, aunque parezca que no se ve. A veces parece que no se ve y parece que lo que más abunda es la maldad, la oscuridad, el horror, todo esto, ¿no? Pero esa vida, esas cosas que están provocando ese dolor y todo eso, está corriendo la vida en ellos, aunque la estén usando para el mal, pero sigue corriendo la vida. Entonces, la vida vivifica todo, todo. Entonces, por eso el alma que vive en su divino querer, Dios la encuentra en todo y ella se puede encontrar en todo el ser de Dios. Y ahora, con esta facilidad y con esta pues alegría de que tú puedes correr junto con todos los lugares donde hay vida para llevar esa vida. Donde hay muerte, llevas vida. Haces correr esta voluntad de Dios en ese latido, en ese respiro, en ese circular de la sangre, en esa voluntad, inteligencia, memoria, en todo lograr de la criatura para darle vida a ese Jesús que está vivificando esa vida. Que el alma que no le da vida, esa vida la usa para dar muerte o para dar oscuridad, eh, tú tienes esa alegría, esa dicha de poderle llevar a ese Jesús que está vivificando a esa alma, esa vida que es Él, sus mismas obras, su mismo alimento, su misma voluntad, que es lo que Él quiere de esas almas. Y entonces por eso dice que cuando su amor haga despuntar esta era de su voluntad, dice la nueva era del máximo beneficio sobre las criaturas. No hay, ya lo ha dicho de muchas formas, el portento de los portentos, el prodigio de los prodigios, la santidad de las santidades. Y ahora dice el máximo beneficio sobre las criaturas. Dice, entonces se desbordarán estos mares y los ríos del querer divino, dice, poniendo fuera sus olas gigantescas, arrollarán todo en mi querer. Pero no más, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que Mamita María dice que cuando ella iba al cielo así pequeñita en los primeros días, dice que cuando ella va al cielo, digo, cuando ella veía estos, más bien en creo que es el segundo día que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la crearon en esos mares de potencia, de, de cómo, creo que sí, de potencia, creo que inteligencia y amor, sabiduría y amor. Ella dice que ella tomaba con sus pequeños actos, tomaba estos mares y ella quería bañar a su creador. Entonces dice que el único motor que puede mover al ser de Dios es su misma voluntad. Entonces quiere decir que cuando el alma se introduce a obrar en este querer de Dios, es cuando va a despuntar esta era de su voluntad, que es el máximo beneficio, y entonces dice, desbordará. Cada alma se mueve en ese ser de Dios y puede hacer tsunamis, puede hacer tormentas, todo lo que para que se desborden estos mares, ríos de su querer. Dice, y poniendo fuera sus olas gigantescas, arrollará todo mi querer. Dice, pero no más como escondido, sino que sus olas fragorosas se harán ver por todos y tocarán a todos. Dice, y quien quiera resistir
a la corriente estará en peligro de perder su vida. Qué interesante está ese, por eso le dice a ella, que ella dice que empezó diciéndole que mi voluntad es lo único que te debe quedar. ¿Se fijan? Y le dice, y ahora, habiéndote quedado solo mi querer, eres como el agua que tiene su lugar primario sobre todos los bienes. A ver, espérenme un poquito. Pero, oh, um, Sí, dime. no te apures. Dice, ahí donde dice con las olas fragorosas se harán ver por todos, es cuando venga Dios a reinar en la tierra. eh, y tocarán a todos. Pues como va a ser como unas olas fulminantes, ¿no? Y de que como el que se resista, perderán la vida, pero ¿será perder la vida con Dios? ¿A eso se refiere? ¿O me estoy yendo muy? Pues sí, ahora que lo dices, sí suena eso de cuando dice que hará la separación entre el trigo y la cizaña, entre los, ¿cómo dice? Bueno, todas esas como parábolas que Jesús hablaba de ese modo, así lo dice, y pues sí, así suena. Sino que sus olas fragorosas, bueno, dice, ellas, entonces se desbordarán los mares, los ríos de mi querer, y poniendo fuera sus olas gigantescas, arrollarán todo en mi querer, pero no más como escondido. Y sí, dice, sino que sus olas fragorosas se harán ver por todos y tocarán a todos. Y quien quiera resistir a la corriente estará en peligro de perder su vida. Sí, es que también se puede interpretar en el último, en la espía de amor, se puede interpretar, bueno, se puede encontrar, ¿verdad? Esa verdad en esos fragmentos. Que dice que, como dice él, que esta alma será ese faro de luz que le dará luz a todas las criaturas. Eso que está diciendo él, que ese sol divino le va a dar lo mismo estar en el cielo que estar en el alma, iluminando, va a estar esa alma junto con Jesús, está redimiendo, sanando, haciendo todo lo que hace Dios, lo está haciendo desde esa alma, pero sí tiene que llegar ese momento donde ese, pues sí, suena como ¿cómo se llama también esta? El último instante donde todos serán presentes y se hará sí es división, ¿verdad? ¿O cómo será? De que para acá unos y para acá otros, los que me quisieron y los que no me quisieron, no me acuerdo cómo dice. Pero también en esa frase que dice, quien quiera resistir a la corriente estará en peligro de perder su vida. También ahí me suena eso que les digo, la última espía de amor, porque si tú eres un pecador obstinado, pues corres peligro, bueno, más bien ya decides en ese instante perder tu vida. La vida eterna, supongo, ¿verdad? ¿A qué más les suena a ustedes? Ujú. Pero sí, sí tienes razón, Martita, porque está hablando de esa era, de la nueva era del máximo beneficio sobre estas criaturas. Entonces es donde él ya dice, por estas almas me haré conocer mi era del tercer fiat, mi era de amor,
ellas confundirán en amor a las almas, porque por medio de ellas él se muestra a las demás criaturas. Por medio de estas almas les enseña a amar, a perdonar, a, a decidirse a hacer el bien, a elegir a Dios. Entonces sí se encamina más hacia allá, porque es esta era y es ese beneficio, ¿verdad? La era de su voluntad, que ya estamos en esa era. Y estas lecturas están siendo ese sol divino que va dándole a las almas esas verdades. Por eso esa iluminación, o como se dirá, esos reflejos, el alma va quitando de su, no sé, más bien las circunstancias de la vida, las cruces del desengaño, van haciendo esos huecos o esos espacios en nuestra alma para que pueda entrar ese reflejo de luz. O sea, al quitar mi apego, al, al hacer todo por el querer de Dios, todo en su querer, todo, va quitando todo lo que no es de Dios, y ahí es donde Él refleja esa luz purísima, simplísima y comunicativa que es Dios, y entonces ya se expande, y todas las almas conocerán el obrar de Dios en una criatura viviente, en una criatura que está conquistando Jesús, que está creciendo la divinidad, que está con ese acto creciente y conquistante que solo tiene en la tierra. Pero sí, tiene muchas, estas semblanzas, no. Sí, muchos tintes, así es. Y pues por eso acaba diciéndole, ahora habiéndote quedado solo mi querer, eres como el agua que tiene su lugar primario sobre todos los bienes. Pero obviamente que es por el querer que anima todo tu obrar, ¿verdad? No por la criatura, sino por el querer. Dice, y en todas las cosas, en el cielo y en la tierra, y cuando mi querer salga de sus playas, tu querer fundido en el mío tendrá su primado. Pues sí, también sí se encamina más a lo que dice Martita, porque está diciendo, al decir tu querer fundido en el mío tendrá su primado, también se puede unir a ese de que cada alma, mientras más verdades conozca, se acerca a un nivel más alto o un cielo más, una participación más de verdades divinas de Dios, una eternidad más, porque si el conocimiento es la eternidad, digo, más bien la eternidad es el conocimiento, entonces adquieres más eternidad, como que cabe más Dios en el alma, y pues obviamente tendrá más su primado en Dios, como la Virgen María. Para que pudiera el alma de Luisita encontrarla, tenía que fijar su mirada en el sol divino de la Trinidad Sacrosanta, y ahí estaba ella. Ese lugar se consiguió ella con haber nunca dado vida a su querer, al querer humano, y solo vivir del querer divino. Entonces, mientras más, dice, y cuando mi querer salga de sus playas, tu querer fundido en el mío tendrá su primado. O sea, cuando llegue este momento en que todas esas almas, dice, se hará ver por todos y tocarán a todos, que también suena esa, creo que se llama la parucía, ¿no? Al final de los tiempos, lo que decimos en el credo. Ahí se hará ver este primado, esta, pues podríamos decir, capacidad que tuvo la criatura de contener a Dios, o el modo en que este Dios hizo un infinito dentro del alma de la criatura, porque más te quitas, más conocimiento, más cabe Dios en ti, menos te quitas, menos cabe Dios en ti. Entonces por eso tendrás como tu lugar, pues en el primado, serán de los primeros, como dice, ¿no? Berito, Man. en lo que ahorita leíste,
podría Ujú, entrar también que entre más, más personas estemos en divina voluntad, cuando dice, por ejemplo, que se va a desbordar el mar, podría ser también que son tantas las personas que están en divina voluntad, que se acepta divina voluntad y por ende a Jesús, a Dios, que, que es como inundarnos de tanto amor que habrá criaturas ujú. que no lo soporten o que no lo acepten. Y esas Sí, criaturas serían como las que no aceptan el reino, el vivir la vida eterna con Jesús. así es, sí, también así. Así es. Pero bueno, lo principal es que la criatura, mientras vive, le dé el primado a Dios sobre todas las cosas. Por eso le dice, solo mi querer, mi voluntad es lo único que te debe quedar. En esta vida que estamos ejercitándonos en este obrar en el querer de Dios, poco a poco estamos quitando el querer humano, entonces, nuestra voluntad humana. Entonces, al final de todo nuestro recorrido, tiene que quedar solo el querer de Dios, que ya tiene el primado en nuestras almas. Y así como esa criatura dejó todo por amor a Dios, por vivir de su querer, así la criatura conocerá o más bien ser este querer fundido ya tendrá el primado. Nosotros seremos el primado de Dios. O sea, esta voluntad, esta alma que renunció a su voluntad, ahora Dios tiene su primado mientras vive. Y cuando sea esta era de cuando se vea o se inunde toda la tierra, así como lo hemos comentado, que todas las almas lo vean y lo conozcan, eh, nos encontraremos como movimiento primario del querer de Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Entonces, donde corrió toda su voluntad, ahí corre la criatura y ella es la que movió a Dios en el tiempo. Por ejemplo, nosotros, cada acto que hacemos en la divina voluntad, movemos a Dios en este tiempo y espacio en el que estamos. Y así, cada alma que llegue a vivir en la divina voluntad en cualquier época y tiene como vida este querer, mueve al ser de Dios. Entonces, en él se encuentra, en el movimiento primario del querer de Dios, se encuentra esta criatura, porque mueve a todo el ser de Dios. Es muy interesante este concepto, ¿verdad? Sí, Pero, es muy interesante. Entonces ahí también ya entra lo que te decía al principio, de conocer la redención, la creación y la santificación. ujú, Ya en lo que más conocemos, nos fundimos en el mar inmenso del divino querer y más tenemos conocimiento de todo eso, ¿no? ujú, Y no necesariamente pues en vida, ¿verdad? Vamos a llegar y va a ser lo que, como dices, cada quien su grado, hasta donde llegó, hasta donde tuvo conocimiento, porque todos pues vamos a estar, esperemos que vayamos de la mano. sí, sí, Todas porque ahí juntitas. todo tu obrar que haces en el divino querer, como yo estoy obrando en ese querer de Dios, todo es de todos. Es nuestro, lo que yo hago, lo que cada alma hace en el querer de Dios es de todos. Se vuelve un bien universal. Entonces somos poseedoras del bien, del obrar divino de todas las almas. Si es de Dios, pues mucho más de las almas que están moviéndose en ese ser de Dios. Entonces sí, estamos todos unidos en esa unidad de la luz, en esa unidad del divino querer. Está unido todo esto. Hermoso, Así es. maravilloso. Ujú. Sí. Y pues bueno, creo que por hoy ya, ¿verdad? Primero Dios, si no hay más preguntas. Entonces nos vemos.
Hoy tuve muchas distracciones, lo siento mucho, pero es que tengo mucha gente aquí en mi casa, pero bueno, y entraban y salían, me distraje mucho, pero bueno.